Hola mi gente brutal, bienvenidos a un nuevo video, el primero del año 2019. Mi nombre es Gabriel Herrera y este año lo vamos a comenzar viajando. Y es que como pudiste ver en el título del video, vamos a descubrir cómo es viajar en una aerolínea de bajo costo aquí en Europa. Está haciendo demasiado frío ahorita y la brisa y nos toca esperar aquí afuera. Bueno, como pueden ver, el espacio es bastante reducido, así quedan los pies. Vamos a saber si vale realmente la pena o no. Vamos a viajar desde Portugal, que es donde vivo actualmente, hacia Madrid, en España. El motivo principal del viaje es porque voy a estar grabando una serie de videos para el canal en Madrid, así que si no te quieres perder ninguno de los próximos videos, suscríbete de una vez al canal. Este viaje lo vamos a hacer de la forma más barata posible, así que no te puedes perder ni un segundo de este video para que descubras junto a mí cómo ahorrar mucho dinero viajando de avión aquí en Europa. Nuestro avión sale el día de mañana a las 6:30 de la mañana, muy tempranito. Pero antes de saber si el avión es cómodo o no, cómo son los asientos, si vale la pena o no, las posibles ventajas o desventajas, quería hablarles acerca de algunos detalles. Ok, comencemos. Lo primero que deben saber es que tienen que comprar el boleto con mucha anticipación. Entre más anticipado sea la compra del boleto, más barato te va a salir. Para que tengan una idea, el mío lo compré con 10 días de anticipación. La aerolínea con la que escogí viajar es una de las más populares de bajo costo aquí en Europa. Es irlandesa. Por cierto, esto no es nada patrocinado, ya quisiera yo. Otra cosa que te puede hacer ahorrar mucho dinero viajando con estas aerolíneas de bajo costo es la flexibilidad en tu horario. Entre más flexibles sean tus fechas del viaje, mayores ofertas podrás conseguir. Por ejemplo, mi boleto me costó 65 euros, ida y vuelta. El boleto de ida me salió en 52,01 euros y el boleto de regreso fueron 12,99 euros. Fíjense la diferencia entre un boleto y el otro. Si mis fechas hubiesen sido más flexibles, el boleto de ida me hubiese costado muy similar o más barato inclusive que el boleto de regreso. Sin embargo, me salió barato porque otros días estaban más caros que los que yo escogí. Otra cosa que debes saber escoger es la hora en la que vas a viajar, tanto para irte como para regresar, porque dependiendo de la hora del vuelo también te puede salir más económico. En mi caso escogí el horario más barato posible. Ahora, muchos de ustedes se estarán preguntando cuánto cuesta un boleto en una aerolínea normal. En ese caso, el precio era de 150 euros aproximadamente, es decir, más de la mitad del precio que nos salió en la aerolínea de bajo costo. Así que como pueden ver, nos estamos ahorrando ya por ahí muchísimo dinero. Donde vamos a ahorrar muchísimo dinero también es en el transporte hacia el aeropuerto. Y es que viajar implica muchísimas cosas. Yo vivo a unos 35 minutos del aeropuerto de Porto. Por ejemplo, si me hubiese ido en mi carro, porque yo tengo carro, me hubiese gastado 20 euros en peajes ida y vuelta, además del gasóleo que gastaría de camino y aparte el estacionamiento donde tendría que dejar el carro los días que voy a estar de viaje. Que alguien me llevara en mi carro era completamente descartable porque nada más en peaje eran 40 euros. Pedir un Uber es imposible, me cobraban solo 40 euros por llevarme al aeropuerto. Casi que me sale más caro el Uber que el boleto de avión hacia Madrid. Así que la opción más barata que escogí es un autobús que llega directo al aeropuerto y el costo es de 8 euros tanto para ir y 8 para regresar. Pero me ahorré un dinero extra al comprar el boleto de ida y vuelta de una vez, así que me salió todo en 14 euros. Y eso es lo que estaba haciendo precisamente hoy. Vengo de comprar el boleto del autobús y aquí lo tengo. Vamos a ver si la cámara enfoca aquí. Fueron 14 euros. Ahora solo nos resta saber si toda esta planificación y ahorro vale la pena y ustedes van a ser testigos. Eso es como pasar por alerta aeropuerto el programa de Nat Geo, bueno, igualito. Miren, detrás de mí tengo el Duty Free, pero yo les recomiendo que no compren nada aquí porque sale súper caro todo. Es el doble o el triple de lo que puede costar en un supermercado normal, por ejemplo. Así que lo que vayan a comprar, que necesiten llevar porque le van a llevar algo a sus familiares o amigos, es mejor comprarlos antes de venir al aeropuerto y traérselo ya porque se van a ahorrar muchísimo dinero por ahí. Miren, para que tengan una idea de los precios, por ejemplo, un café te vale aquí 1,40 €, cuando en la calle normal te puede valer hasta 50 céntimos. Ojo, que lo del precio del café lo digo por los precios de Portugal. En España sé que son más caros, pero aquí en Portugal un café normal en cualquier lugar te salen 50 céntimos, 40 céntimos por ahí. Miren, una botellita de agua como esta te vale 2 euros y en un restaurante normal en la calle te puede valer 1 euro.
Y ni hablar si el agua la compras en un supermercado, porque te puede salir hasta en 10 céntimos una botellita de agua de esas. Vénganse con tiempo de anticipación, no se vengan en la raya para que no anden corriendo y no estén apurados. Yo llegué con más o menos 1 hora y media de anticipación y me valió porque ni siquiera está la información de la puerta todavía, así que estamos bien. Mi vuelo es ese de Madrid, el primerito de arriba, pero la información aparece a las 5:25 y son las 5:19, así que me tengo que esperar un poco. Ya sé qué puerta voy a salir, es la número 14, pero antes voy al baño porque me dieron ganas de hacer pipí, así que vamos antes de montarnos en el avión. Nunca, nunca, nunca descuiden su maleta, ni siquiera para ir al baño. Por allí es donde nos vamos, así que nos toca esperar un poquito hasta que abran las puertas. Les voy contando una desventaja de volar en este tipo de aerolínea. Y es que, por ejemplo, ahorita en invierno, que hace un frío de carazas, como dicen aquí en Portugal, tenemos que salir a la calle, como quien dice, a agarrar el avión, a montarnos en el avión, porque no está el túnel normal, que uno agarra el tunelcito y nunca sales del aeropuerto, no. En este caso tienes que salir a la calle para tomar el avión. Esta es la parte mala de que les hablaba. Está haciendo demasiado frío ahorita y la brisa, y nos toca esperar aquí afuera. Bueno, finalmente vamos a entrar al avión. Es ese que está allí. Ya casi nos vamos. Una cosa súper importante a tener en cuenta es que deben hacer el check-in por lo menos 2 días antes de que sea el día de su vuelo y 2 horas antes del mismo día del vuelo, ¿no? Pero no lo pueden hacer ya faltando menos de 2 horas para viajar, ¿ok? Porque si no lo hacen y llegan aquí sin el check-in hecho, les van a cobrar 55 euros por hacerlo, ¿ok? El equipaje también es súper importante traer el recomendado. Ellos solo permiten un equipaje de mano, ni siquiera es un carrión, es un equipaje de mano para cuando no compras maleta. Es gratis, pero es solo de mano. Puedes comprar una maleta carrión por 8 euros directo en la página web donde compras el boleto. Si lo vas a pagar aquí ahorita, cuesta 10 euros la maleta carrión, pero a partir del 25 de enero te va a costar 25 euros. Este es mi asiento y aquí meto la maleta. Pueden ver, el espacio es bastante reducido, así quedan los pies. Da para estirarlos un poquito. Tienes bastante de frente al asiento aquí y tienes una pequeña bandeja que te queda casi que en la barriga, pero sirve para algo. Por ahora no tengo a nadie al lado y este es el espacio que tengo. Puedo estirar las piernas y tengo la ventana aquí. Una de las cosas que suelo hacer para ahorrar espacio en el equipaje es traerme lo más pesado, lo más grueso en la mano, y no te dicen nada por traerlo en la mano. Por ejemplo, en mi caso yo me traje esta chaqueta gruesa junto con otro suéter que lo tengo por más adentro y no me dijeron nada. Estas son las normas de seguridad por si se incendia el avión o si nos estrellamos o algo. Ni Dios quiera, ¿no? Mi asiento me tocó justo en el ala. No sé si es bueno o es malo. Como pueden ver, hay 3 filas de asiento en cada lado y un pasillo muy angostito en el medio. Voy a intentar hablar aquí portuñol, no es español ni es portugués, es una mezcla de los dos, así creo que los españoles van a entender y los portugueses también, ¿vale? No sé si saben, pero toda esta tripulación es de aquí de Porto. La semana pasada ganamos el premio de tripulantes de bordo más sexys de toda la Ryanair. Podem aplaudir, por favor, gracias. Okay. One left and one right, and 2 at the rear of the cabin. Para que vean un poco lo que cuestan las cosas dentro del avión. Por ejemplo, ellos tienen unos combos que por 10 euros puedes elegir estas 3 cosas. Una, obviamente, por ejemplo ese. Tienen este otro en 9 euros. Eligen una cosa de cada uno. Y aquí este por 12 euros. Igual, uno de cada uno. Cerveza, vino. Aquí tienen cafés. Aquí tienen aguas, refrescos. Agua de 500 mililitros en el avión te vale 3 euros. Una cerveza sin alcohol te vale 5 euros. Pasan como este te vale 4,50 euros de jamón y queso. Y eso no es todo lo que venden. Puedes conseguir desde perfumes, relojes, auriculares, cámaras. Por ejemplo, esos auriculares cuestan 40 euros. Para que tengan una idea, por ejemplo, este perfume vale 41,40 euros. Es un Paco Rabanne 1 Million de 50 mililitros. Ey, solo entré al baño para mostrárselo, para que vean el tamaño. O sea, no puedo estirar más la cámara porque no, es muy pequeño. Te tiene el excusado, la poseta, como le llaman en su país. Vamos a levantar la tapa
no tiene agua, como pueden ver. Es por succión de aire, por si se lo estaban preguntando y nunca se han montado en un avión. Aproveché y usé. Vamos a bajar. Tiene un pequeño lavamanos. Tiene aquí jabón. Tiene aquí hay papel. Tienen aquí para botar basura. Y eso es todo. Y aquí estoy yo. Bueno amigos, ya me encuentro en el aeropuerto de Madrid. Llegué por la T1. Este aeropuerto es súper inmenso, grandísimo, ni se imaginan. Esto es un fastidio caminarlo. Llevo caminando como ya más de 5 minutos, 10 minutos desde que aterricé para buscar las escaleras para salir a buscar el metro o el autobús para ir a donde voy a llegar. Pero antes de irme voy a buscar un sitio más tranquilo para hablarles y comentarles los detalles finales, las conclusiones de si valió o no la pena viajar en una aerolínea de bajo costo aquí en Europa. Bueno amigos, como les dije, ya estoy en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Estoy en la terminal 1. Aquí hay 4 terminales. Este aeropuerto, como les estaba diciendo, es inmensamente grande. Yo aterricé en la T1. Bueno, yo creo que llegó el momento de concluirles y resumirles lo que fue este viaje y saber si realmente vale la pena o no el sacrificio y el ahorro para ir en una aerolínea de bajo costo. La mayor limitante de este tipo de aerolíneas es que no puedes llevar grandes equipajes. Vamos a ver, sí que puedes llevar equipaje grande, pero lo tienes que pagar extra. Y al pagarlo extra sale demasiado caro y no estarías haciendo nada en viajar una aerolínea de estas baratas y pagar un equipaje extra. Para que realmente veas el ahorro, tienes que viajar con un equipaje pequeño, que es el permitido por ellos. En mi caso, yo me llevé este equipaje, que no es muy grande ni muy pequeño, pero me sirvió para traerme las mudas de ropa que son necesarias para los días que voy a estar acá. Como les dije, yo trato de ahorrar espacio en el equipaje, en el morral en este caso, llevándome lo que más grueso o más pesado es, lo traigo aquí en la mano y ellos no te dicen nada al respecto por hacerlo de esta manera. Si hablamos de comodidad, no hay gran diferencia entre una aerolínea de bajo costo y una normal, porque el espacio que tienes en el asiento es prácticamente igual. Sí que puede haber una diferencia en los asientos como tal, en la comodidad del asiento como tal, pero en el espacio como tal no hay gran diferencia. Bueno, en definitiva, puedo concluir que vale la pena el sacrificio y el poco equipaje y la comodidad un poco para ahorrarnos un dinero, porque la verdad es que se ahorra bastante a diferencia de una aerolínea comercial normal. Y para los casos en que sea necesario ahorrar el mayor dinero posible, como era el mío, estas aerolíneas son lo mejor. Claro está, esto depende también de cada persona. Saquen ustedes sus propias conclusiones de lo que vieron en el video y vean si realmente vale la pena o no. Bueno, mi gente brutal, este ha sido el primer video aquí en Madrid. No se pierdan los próximos videos porque voy a dar información súper importante. Van a ser súper entretenidos y divertidos los videos, así que no te puedes perder ninguno de ellos. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho. Activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo. También te invito a seguirme por mi Instagram como Gabriel Herrera _ porque estoy también muy activo en esa red social. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.